Para mí la cotidianidad es el espacio donde vivimos, que se repite día a día. Entonces, me parece que ser artista es estar despierto y es estar atento a ese espacio donde vivimos, a esos encuentros ordinarios y comunes que se van repitiendo y que al estar atento pues son una fuente de inspiración, son una fuente de ideas. Hay muchas pistas, hay muchas cosas que si estás atento las puedes ver desde otro punto de vista. Justamente creo que ahí lo cotidiano tiene que ver con que muchas de las ideas que llegan a mi cabeza se producen en el transcurso de actividades muy ordinarias durante el día, ¿no? Y es entonces en el transcurso de todas esas actividades que uno tiene que estar primero atento para captarlas y en segunda como despierto para poder analizarlas ya desde un punto de vista racional, desde un juicio racional. Creo que la manera para discernir también entre cuáles son buenas y malas, pues tiene que ver mucho con la intuición. En mi práctica personal, bueno, es que de alguna manera la arquitectura y el arte pues comparten preocupaciones, lo urbano, lo social, lo material, lo histórico, los sueños y las preocupaciones o problemas humanos, desde lo íntimo hasta lo general. Entonces, toda esa gama de situaciones es perfectamente aplicable al arte y yo, aunque la estudié académicamente a través de la arquitectura, pues es algo que ya me quedó en mi práctica artística. En algún punto titulé en una exposición de arquitectura ilegal o el arquitecto ilegal, ya que es como trabajar en la periferia de la arquitectura. Es como trabajar arquitectura, pero al margen. Abordar sus preocupaciones, abordar ciertos procesos de trabajo que tienen que ver con la arquitectura, con el espacio, con el habitar, etc. Pero le llamo ilegal desde el punto en el que no estás sujeto a tener que hacer ni planos constructivos, ni tener que tratar con clientes. Entonces es como una arquitectura no completa, digamos, ¿no? Que no tiene el sello de ser arquitectura. Específicamente las piezas de los andamios, tanto en Madrid como en Londres, me interesan porque generan una conciencia crítica del potencial lúdico de los espacios urbanos muertos. Es una influencia que viene del situacionismo o de proyectos como New Babylon de Constant, en el cual se plantea que los habitantes mismos de una ciudad utilicen de manera lúdica, efímera, inclusive nómada, ciertas estructuras urbanas y les cambian la función. O sea, por ejemplo, los andamios en Europa que generalmente se utilizan para funciones laborales, limpiar fachadas, en el punto en el que el mismo andamio es el mismo objeto, es la misma estructura, pero le cambias la función y lo dotas de una función meramente lúdica, pues cambia la experiencia completamente. Mi idea también es que no es un objeto para ser visto, es la experiencia que ese objeto te da al ser utilizado para observar. Y para hacer de tu experiencia urbana cotidiana, arrojar un espacio que te pueda hacer ver lo mismo que ves todos los días de una manera diferente. Los pongo en relación a su función, básicamente. Intento que el sentido se lo dé la función, que es lo que le da
es lo que le da el significado a la obra, a la experiencia y al espacio mismo. Una obra que hice en el 97, que es una parodia de las unidades habitacionales que provee el gobierno, tipo Infonavit, en el cual es una obra que tiene una crítica social fuerte, ya que pues ponen entredicho el habitar que el gobierno está proveyendo a la gente de menos recursos con la complicidad de los arquitectos que crean espacios subhumanos en muchos de los casos, ¿no? Sin nada de áreas verdes, y se convierte en un foco donde es muy difícil vivir. Podría ahorita hablar del proyecto de Borgovico, el cual fui invitado a realizar un pabellón en el interior de una fundación en el lago de Como, llamada Borgovico. Es lo que era una iglesia del siglo XII. Utilicé la misma planta arquitectónica de la iglesia para convertirla en un techo a una altura que generaba una tensión entre el piso y este objeto, con lo cual se generaba espacio abajo de este objeto. A la vez, las cualidades estéticas de este techo eran como las de un techo con plafón de una oficina burocrática, en contraste con lo que eran pues, las cualidades estéticas de una iglesia del siglo XII. También era un comentario sobre pues, la superimposición que hay de estilos arquitectónicos a lo largo de la historia y generalmente más fuertemente en ciudades de tercer mundo o de pleno desarrollo. Creo que la continuidad en mi trabajo como artista es que se da una continuidad con el hacer una reflexión del mundo que me rodea. Por lo tanto, estas reflexiones o ideas están sujetas a cambiar conforme cambia mi entorno, ¿no? En ese sentido, creo que diferentes puntos por los que he ido trabajando son coherentes con estar atento y despierto al contexto que me rodea. En el sentido de la memoria es finalmente resistencia, ¿no? Resistir el tiempo, resistir el embate de los siglos. ¿Qué pasa cuando se institucionaliza la violencia a las mujeres? Hay muchos modos de censura. Como siempre, la política. No creo en lo permanente. De hecho, no existe lo permanente. No hay nada permanente.